Bueno, muchas gracias por seguir aquí. Muchas gracias también a la organización, sobre todo por dos motivos. Uno, por haber dedicado un espacio ya en años anteriores a hablar sobre este tema y, evidentemente, por invitarnos a nosotros a dar esta charla este año. Y digo nosotros, hablo en plural, porque yo estoy representando aquí a Espacio 3Net, que no es más que un proyecto, como decía José, en el que damos formación tanto a docentes como a familias sobre un uso responsable de redes sociales. Lo formamos Izaskun Sarabia, que es educadora social y pedagoga, y yo mismo, que, como ha dicho José, pues soy programador y me ocupo más de la parte tecnológica. Cuando nos comentaron que viniéramos a dar esta charla, yo lo que hice fue bucear en fotografías antiguas, ¿no? Fotografías de mi niñez y vídeos, más que nada para comparar un poco cómo viví yo esa época de niñez y preadolescencia o adolescencia y cómo la están viviendo ahora. Y lo primero que me vino a la cabeza fue prácticamente el título de la ponencia, una canción de Serrat, de esos locos bajitos, que tenía estos versos, y quien no la conozcáis, probablemente las frases sí que os la hayan dicho en un tono menos melódico que Serrat, pero seguramente lo habréis escuchado de algún familiar. Y esto es algo que probablemente ahora ya pasa menos. Ya no se jode, con perdón, con la pelota, sino que se hace con el smartphone y no nos damos cuenta. Pero aún así tenemos que estar pendientes de no lo que se dice, se hace o se toca, sino lo que se escribe, se graba o se comparte, ¿no? Total, la tecnología no hace a los adolescentes más o menos problemáticos. Este tuit lo podría haber escrito mi madre, probablemente hace unos 30 años, tanto por mi adolescencia como por la de mi hermana. Y sí es cierto, ¿no? Tenemos un problema para gestionarlos, tanto en el medio físico, que es el habitual, como en el medio digital. Y es importante que como adultos estemos formados en el medio digital porque nos da herramientas, nos va a dar herramientas para controlar estas situaciones. Maldita Tijera le da una solución muy creativa que quienes tengáis adolescentes en casa, por cierto, ¿quiénes tenéis hijos o hijas entre 8 y 20 años en casa? Unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos. Bien, bien. Pues los que tengáis adolescentes sabréis que la tercera opción es tan cruel como efectiva en un adolescente, ¿no? El hecho de sacar la foto de la habitación sucia y etiquetarles, pues les puede suponer una crisis de reputación bastante importante. Probablemente Maldita Tijera no tendrá estadísticas a mano, pero el hecho de tener adolescentes a mano pues le hace saber que Instagram es una red social que es importante para ellos, ¿no? Tenemos a WhatsApp, Instagram y YouTube, que, como dice el estudio anual sobre redes sociales, son las redes preferidas por los jóvenes entre 16 y 23 años. Estamos hablando de redes que permiten una comunicación directa entre ellos, se socializan, aunque parece que no, pero se socializan entre ellos de otra manera, en otro medio, y utilizan Instagram y YouTube porque son redes esencialmente visuales y a ellos lo visual les llama una barbaridad. En esas redes sociales también siguen a sus influencers, a sus youtubers preferidos, y como veíamos, Instagram y YouTube son las redes principales y es en ellas en las que también les siguen a ellos. Y la figura de los youtubers y influencers digamos, a la franja de edad adulta nos pueden parecer personas o personajes de poca relevancia o incluso que tendemos a menospreciarlos. Y debemos tener en cuenta que los siguen, igual que probablemente nosotros ojeábamos la Super Pop en aquel entonces, porque es la manera que tienen ellos de seguir a esos artistas que admiran y a esos deportistas incluso. Nos sorprende de tal manera que igual vemos como hace 4 años el Rubius llegaba a Buenos Aires, le recibían 1.500 personas y nosotros, desde nuestro punto de vista, decíamos, ¡qué barbaridad! ¿Cómo puede ser que estos niñatos estén esperando a este tío en el aeropuerto? Pero si pensamos, si nos vamos 50 años atrás, los Beatles, cuando llegaron a Nueva York, también tuvieron a 4.000 personas esperando y probablemente los padres de toda esta gente estarían diciendo, ¿qué hacen estos chavales yendo a ver a 4 melenudos que llegan, ¿no? Y probablemente ahora lo vemos con perspectiva y digamos que aquí se le daba bastante importancia porque iban a un programa de adultos y realmente se iba a emitir aquello para adultos, mientras que el Club Media Fest, que es donde llegaba el Rubius,
era únicamente para chavales y no se le daba la importancia, por eso no estaba tan controlado probablemente. Aunque los veamos, digamos, aunque no les tengamos en cuenta a esos influencers, aunque creamos que dicen tonterías, no dejemos que las nubes nos impidan ver el sol, o bueno, traduzcamos estas frases de coaching a no dejemos que Dulceidas o Wismichus nos impida ver a otros influencers como pueden ser Paula Gonu o Quantum Fracture. Porque una de las actividades que hacen los chavales en las redes sociales es formarse, es adquirir conocimientos. Probablemente no sean académicos todos los conocimientos que quieran adquirir, pero sí que van en busca de conocimientos. Y aquí os quiero poner el ejemplo de Quantum Fracture, que no sé si lo conoceréis, pero retomando un poco el tema que hablaba antes José de las escuelas, es un tío que lo que hace son píldoras formativas en física, de una manera que los adolescentes o los jóvenes pueden entender. Hace vídeos con efectos en After Effects y están muy guays. Y de hecho conecta con la audiencia joven, y probablemente lo que veis en la mitad de la pantalla os sonará. Hace una comparativa de lo que sería el tamaño del sistema solar, la galaxia o el universo, como si fuera la isla de Fortnite. Claro, a unos chavales va a ser mucho más fácil hacerles entender eso que no una clase de física normal y corriente. Podemos ver que incluso si vemos la media más o menos de visitas que tiene Quantum Fracture en su canal, 500.000 aproximadamente de visitas, y en este caso tiene 878.000. Por lo tanto, es algo a tener en cuenta, el hecho de aproximarnos de esa manera a los jóvenes. Y ponía el ejemplo de Paula Gonu, probablemente conoceréis a esta chica, se dedica más al tema de moda, cosméticos y demás, pero es importante que jóvenes se sientan identificados con ella por varias razones. Ella ha sufrido bullying de pequeña y bueno, pues es un tema con el que está muy identificada. Tiene problemas de piel, con lo cual el hecho de revelar a una adolescencia que está muy preocupada por la imagen, a chicas que pueden tener problemas en la piel, pues el hecho de sentirse identificada con ella les puede servir. O que evidencie una influencer con 1,5 millones de seguidores el hecho de que diferentes marcas de ropa tengan tallajes diferentes, o incluso poner al descubierto algunos trucos que utilizan algunos influencers en retoque fotográfico a unos adolescentes que realmente ven esos estilos de vida como algo a lo que se quieren parecer, pues también es muy positivo. Y es cierto que ponía a Wismichu también como un ejemplo de youtuber o influencer que bueno, nos puede parecer un poco superficial. Recordáis probablemente lo que se lió con Bocadillo, ¿no? En el Festival de Sitges. Probablemente la gran mayoría de los que estamos aquí lo recordemos, pero probablemente también la mayoría no nos hayamos enterado de la fecha en la que se ha estrenado el documental que quería utilizar Wismichu. Y es que ya se ha estrenado y no se le ha dado la importancia que creo que se le debería dar. Es un documental que yo recomiendo, quienes tengáis hijos en edad adolescente o preadolescente, que lo veáis con ellos, porque puede servir luego para debatir muchas cosas sobre cómo se está enfocando toda la historia de los medios de comunicación y demás. Precisamente en el vídeo, Wismichu utiliza un momento para criticar a algunos padres, porque hay un momento en el que un padre se le acerca y le dice que mis hijos son súper seguidores tuyos. Ah, sí, ¿qué edad tienen? 10 años. Y él se ríe, porque realmente el contenido que hace él no está orientado a chavales de esa edad. Chavales que son consumidores y también creadores de contenido. En este caso, algo muy positivo, paralelamente a lo que hace Quantum Fracture, este chico, Lucas Foss, se le ocurrió dar clases también a su nivel, clases de estadística, en este caso, estadística básica, utilizando cartas de Clash Royale. Los que conocéis el juego sabréis que son cartas que tienen diferentes puntuaciones y bueno, lo que utilizó fue ese juego para dar una clase de estadística básica. Juegos que realmente son los mecanismos en los que desde pequeños empezamos a aprender muchas cosas. Y bueno, aquí quería poner el ejemplo de este vídeo en el que yo estoy de pequeño jugando a fútbol con mi padre. Mi padre me explicaba que cuando estábamos jugando a fútbol pues él me pasaba la pelota, yo se la devolvía
Y hubo un momento en el que se dio cuenta que yo estaba haciendo efecto espejo. Él me pasaba la pelota con la derecha y yo se la devolvía con la izquierda cuando yo soy diestro. Entonces vio lo que estaba pasando, intentó corregirlo, me cruzaba la pelota, pero yo me movía e intentaba devolvérsela con la izquierda. Se dio cuenta demasiado tarde, ya había convertido a un potencial Messi que no lo fue. Y lo importante de esto es que nosotros somos una generación que hemos empezado a jugar a videojuegos solos. No hemos tenido a un adulto que nos acompañara, probablemente porque en aquel entonces los videojuegos también eran más inofensivos y ahora nos estamos acompañando a los chavales en esta faceta del juego. Pero es importante que los acompañemos porque además nos podemos estar perdiendo muchas cosas. Es, por ejemplo, cómo están viviendo ellos todo este fenómeno. Y os quiero poner un vídeo de ejemplo para que veáis a qué me estoy refiriendo. But I don't know if athlete is the right word that I would go for. If you don't break a sweat, I don't consider it a sport. No, you do. Watching people play video games isn't like watching people play football. It's like watching people play fantasy football. It is one more step removed from human activity. You understand? It's video games. It shouldn't be on a sports network. It's video games. But can it truly be a spectator sport? It already is. 71 million watched it last year. They reckon it's going to, by 2017, it'll be 145 million people watching it. They're actually giving college scholarships for video gaming. You're kidding. And it's even gone to the point that now the government has acknowledged professional video gamers as athletes. Same way you watch a football match, you can hear the crowd, everyone's cheering the team on, you make friends, these are people you talk to, you play with online. It's all about community, it's being part of something that you're incredibly passionate about. Running for Barrett though right now, trying to establish vision control and force Ambition steals the Elder Dragon! He enters away! There's a lives! This is a four-drake Elder Dragon! He lives! Ambition saves the game once again! Esta es la frase clave para entenderlo. Es su deporte. Bueno, vamos a dejar a un lado el debate de si esto es deporte, no es deporte, que bueno, traería mucha cola, ¿no? Pero es que lo han visto nacer, lo han visto crecer, es suyo. Y es normal que se sientan tan identificados. Pero es que además es una actividad, por ejemplo, o sea, ¿quién no daría un dedo meñique por poder jugar con sus amigos de la infancia? Ahora que estamos siempre tan deslocalizados y que, pues eso, las familias tienden a buscar oportunidades de trabajo lejos de su lugar de nacimiento, estaría muy guay poder mantener ese vínculo. Y esto es algo que a los chavales de hoy en día les va a poder seguir mantener, o sea, les va a permitir seguir manteniendo este vínculo. Pero también debemos, o sea, como os comentaba antes, ese acompañamiento debe seguir. Y debe seguir porque, aparte de que bueno, nos estamos perdiendo el hecho de cómo sienten ellos este nuevo deporte o esta nueva actividad, este juego, también a veces estamos dándoles juegos o les estamos ofreciendo algunos juegos que no se corresponden con su edad. Creemos que juegos como Counter-Strike son violentos o que no están recomendados para menores de 18 años, se les están dando a menores. Y realmente contienen violencia y en ocasiones violencia extrema. Os voy a pasar un vídeo cortito de una partida, del inicio de una partida, y bueno, si en algún momento creéis que es demasiado, que alguien grite basta y lo quito, ¿vale? Tú, chica, ponte una foto, algo que no queremos dormir contigo, puta, que te vamos a violar, porra. Te vamos a coger entre todos los que estamos arriba y te vamos a violar, puta. Vas a tener pollas, que se te gaste
de la puta saliva. Zorrita, eres la putita del DS, ¿verdad? ¿Eh? Chica. Va, ponte una fotico, va, aunque sea, pon seña y... Venga, ahora cuando termine le pongo una foto, ¿vale? ¿Sí? Buah, Sí. todos arriba babeando. Venga, pues tira para arriba, ahora la pongo. Buah, te voy a enviar la fotito con la corrida. Que me encantaría, cogerte entre dos y pegarte una violada como la manada, por reventarte, pero bien puta. User disconnected from your channel. Normal. ¿Ves lo que hay que aguantar todos los días? Hostia, tío. Ya lo siento, ¿eh? Pero creo que es necesario también que veáis esto. La violencia en los videojuegos no es solo ese tipo de violencia, sino que también existe una violencia que en ocasiones es peor. Espero, confío y deseo que esto sea un caso extremo que denunció la usuaria que veíais antes, Mary Soldier, pero gente como Spontaneous, que es una chica también que juega mucho a este tipo de videojuegos, en su canal de YouTube ha creado una lista de reproducción única y exclusivamente con cortes de carácter machista en su canal. Y es brutal. Aquí podéis ver una lista de 8 vídeos con una media de unos 9-10 minutos de duración cada uno aproximadamente, y todos son cortes, ¿eh? No es que sean 8 minutos de juego en el que hay un pequeñito corte, sino que todos son cortes con actitudes machistas en este tipo de videojuegos. Y esto son cosas que no es que aprendamos, o sea, son cosas que están, digamos, erradicadas en la sociedad y que vienen ya de nuestro nivel educativo, ¿no? Y la educación, ¿de quién la aprendemos y cómo la aprendemos? Normalmente es por imitación y siempre estamos educados por la gente que nos rodea, ya sea la familia, amigos o incluso el resto de la sociedad, ¿no? Y nosotros cuando hablamos cuando nos dicen a qué edad, pues eso, hay que comprarle el primer teléfono móvil a los chicos o demás, siempre ponemos el ejemplo de los cuchillos. Cuando nosotros le damos un cuchillo a nuestros niños o a nuestras niñas para que empiecen a cortar la carne, por ejemplo, para poder alimentarse, no les damos un cuchillo como este, sino que les damos un cuchillo de plástico, van cogiendo destreza, y a medida que va pasando el tiempo y creemos que son lo suficientemente responsables como para no coger un cuchillo de este tipo y matar a alguien, pues cuando creemos que ya son lo suficientemente responsables, se lo damos, nunca antes. Y en este caso, con los teléfonos móviles y las tablets, tendría que ocurrir lo mismo. Tendríamos que formarlos, tendríamos que acompañarlos en los primeros usos. Y como dice Curioso, el hecho de prohibirles el acceso a Internet sería como prohibirles la comida por el miedo a que engorden o a que se envenenen. Hay que formarlos tanto en el uso de las herramientas como en el consumo de las sustancias, sean cuales sean esas herramientas y esas sustancias. Porque luego, al final, nosotros acabamos aprendiendo a ser padres por nuestros padres y estamos viviendo en una época en la que eso es complicado, porque hay aspectos de la vida que no funcionan igual que funcionaban hace 30 años, por ejemplo. Porque yo a mi hijo o a mi hija, si los tuviera en algún momento, no sabría cómo decirles esto. Y tampoco sabría cómo decirles esto cuando utilizamos BlaBlaCar. ¿Y esto? ¿Cómo le dice una pareja que se ha conocido por Tinder a su hijo? ¿Cómo se conocieron? ¿Y cómo le dices luego que no quede con desconocidos? Bueno, claro, siempre podemos decir que nos hemos conocido en un bar, que es lo que se suele hacer, ¿no? Hablando de Tinder y hablando de estas cosas, me gustaría poneros en un compromiso a quienes habéis levantado antes la mano. ¿Os podéis poner de pie quienes tenéis hijos entre 8 y 20 años? Gracias por aceptar el compromiso, seguid de pie quienes hayáis tenido una conversación o hayáis pensado ya que vais a tener que tener una conversación con vuestros hijos sobre sexo. Qué bien, todos, casi todos, ¿no? Vale, seguid de pie quienes hayáis pensado que hay que incluir el sexting en ello.
Quienes no sabéis qué es el sexting, también podéis sentaros, ¿eh? Porque... Vale. Es importante que lo hagáis porque este preservativo de la derecha habría que ponerlo en la I del sexting, ¿vale? En algún momento. Ya podéis sentaros. Muchas gracias. Pues es algo que deberíamos tener todos como sociedad bastante claro porque vamos tarde. Estudio en España entre 2010 y 2015. 2010 y 2015. 31% de los adolescentes, de los jóvenes entre 11 y 16 años han recibido imágenes de contenido sexual. Vamos a cortar la horquilla. Entre 15 y 16 han sido el 42%. Es preocupante que esto pase en los chavales. Y no sabremos de dónde lo habrán sacado porque nosotros no hacemos eso, ¿verdad? 54% de los adultos. Estos son estudios de Estados Unidos 2014. El 54% de los adultos ha enviado o recibido mensajes con tu contenido íntimo. Y si nos vamos a los adultos más jóvenes, nos vamos al 70%. Es algo que resulta preocupante incluso para la Guardia Civil, que lanza mensajes como este. Si te merece la pena perder el control porque estamos perdiendo algo más importante que la imagen cuando lancemos estas imágenes. ¿Cierto? ¿O nos estamos equivocando? ¿Por qué estamos poniendo el foco de toda la prevención del sexting en quien envía la primera imagen? ¿No sería como decir que no salgas con minifalda, no vaya a ser que te pase algo? Es un error que sean los cuerpos y fuerzas de seguridad quienes hagan esta formación en institutos, colegios. Esta misma pregunta la lancé hace 2 días aquí en Bilbao, en un foro en el que se hablaba sobre uso abusivo de teléfonos móviles. Precisamente estaba la gente de Pantallas Amigas, un recurso que os recomiendo a todos padres y madres que lo utilicéis y buceéis en él porque tiene cosas muy, muy, muy interesantes. Y realmente me contestaron una cosa que sí que es muy cierta. Es muy recomendable que sigan haciendo ese tipo de formaciones, sobre todo en el ámbito de ciberdelincuencia, porque ahí sí que dan muy, muy, muy buenas soluciones. Para ir acabando, al final tengamos claro que los jóvenes harán lo que vean en casa. Casa, abramos un poco el abanico también. No solo es la casa, sino que es la gente que te rodea, la familia, los amigos, incluso los medios de comunicación, porque habría que saber también, por ejemplo, ponemos el ejemplo de Rafa Nadal como una persona íntegra, buen deportista, y además yo lo admiro muchísimo. Un tío que ha conseguido ha conseguido lo que ha conseguido gracias a su esfuerzo, y luego te anuncian una casa de apuestas y dices, me cago en la leche. O sea, ¿qué estamos haciendo, no? Por lo que digo, la educación se recibe por muchos sitios. Y esta imagen la quería poner porque es un cartel que anunciaba una concentración de jóvenes en Hamburgo manifestándose para que los padres levantaran la vista de sus pantallas. 150 jóvenes se manifestaron en Hamburgo el septiembre pasado. Y me vino a la cabeza por una historia que publicó no hace mucho nuestro animador sociocultural de estas charlas. Yo sé que hablaba de esto. La imagen de la izquierda, qué terrible esta juventud, qué terrible estos niños anclados a la pantalla, cuando realmente el que estaba anclado a la pantalla es su padre, que lleva 20 minutos sin hablar con su hija. No, 20 no, 30. 30. Y precisamente la chica empezó a llamar su atención, y cuando empezó a llamar la atención del padre, para sentirse un poquito querida, me imagino, encima le dice que se esté quieta, que se va a manchar. Los niños van a acabar haciendo lo que vean en casa. Y lo que vean en casa también es esto. Imagino que lo habréis visto estas Navidades, que pillan a un niño diciendo Alexa, 5 menos 2. Y Alexa respondiendo 5 menos 2 son 3. Que también habría que pensar por qué las inteligencias artificiales no empiezan a recibir que igual me voy a bloquear si no me dices por favor en 8 órdenes o me das un gracias. Porque los niños se van a educar con esto también, que lo tengamos en cuenta. Que nadie los va a parar. Y evidentemente tenía que salir Rosalía por algún lado. Y en este caso quería utilizar este vídeo de Jaime Altozano y lo he
parado en este instante, en el minuto 23,58, porque es cuando empieza a hablar de cómo los jóvenes están viviendo este fenómeno, de cómo nosotros, la nuestra, ha sido una generación en la que hemos absorbido series americanas y no hemos tenido oportunidad de decir nada al respecto. Hemos consumido televisión y no hemos podido decir nada. Ellos pueden decirlo, ellos pueden hablar y ellos pueden aportar incluso soluciones. Y para acabar, poneos en la piel de vuestros adolescentes, poneos en la piel de vuestros niños y pensad en cuando lo erais. Y sobre todo, si disfrutáis viendo caras de niños tan pequeñitos como este, pensad que ellos, cuando están delante vuestro, también quieren disfrutar de la vuestra. Eskerrik asko. Muchas gracias.